Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón digital donde nos sumergimos en el apasionante universo de las series turcas, la farándula más candente y por supuesto el romanticismo. Hoy tengo un tema que estoy segura les va a encantar, porque vamos a desentrañar la historia de una de las parejas más queridas, comentadas y mediáticas de Turquía, y como una noticia reciente ha llenado de alegría a una de las partes involucradas. Sí amigos, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resuenan en el corazón de millones de personas alrededor del mundo, y que han construido una historia que, aunque con altibajos, sigue siendo ejemplo de madurez y respeto. Vamos a explorar cómo Kerem, con su personalidad arrolladora y su innegable carisma, ha sido un faro de luz para Hande, especialmente en momentos clave, y cómo un reciente triunfo profesional ha inundado de felicidad a nuestra querida Hande. Nos adentraremos en los detalles, analizaremos las reacciones, y por supuesto les daré todos los chismes jugosos que tengo. Prepárense porque la farándula turca está a punto de explotar. Y antes de que nos adentremos de lleno en este apasionante tema, permítanme recordarles algo muy importante y esencial: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y les aseguro que no se perderán ninguna de las novedades sobre sus estrellas turcas favoritas. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo, para estar al tanto de todo lo que publicamos, y para ser los primeros en enterarse de las últimas noticias y rumores. No se arrepentirán, lo prometo. Bien, ahora sí, comencemos con lo bueno. Como todos ustedes saben, y si no lo saben, aquí se los recuerdo. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, que en español conocemos como Love is in the Air o Eda y Serkan, ¿será que es amor? Una serie que nos robó el corazón a todos. La química entre ellos fue innegable desde el principio, una chispa que saltó de la pantalla y que rápidamente encendió el mundo real. La intensidad de sus miradas, la complicidad en sus gestos, la forma en que se complementaban, era evidente que algo especial estaba sucediendo. La magia de la pantalla se trasladó a la vida real y su relación, aunque con altibajos, algunos rumores de distanciamiento y finalmente, la decisión de seguir caminos separados, siempre ha capturado la atención de los fans, de los medios de comunicación y de todos los que amamos las historias de amor. Sus fans soñaban con un final feliz, con una boda, con una vida juntos, pero la vida, a veces, nos depara caminos inesperados. Pero más allá de su romance, que por cierto fue muy intenso, apasionado y amado por millones, quiero destacar algo muy importante, algo que a menudo se pasa por alto: la amistad, el respeto mutuo y el apoyo incondicional que Kerem Bürsin siempre ha demostrado hacia Hande. Es algo que va más allá de la mera relación amorosa, y que habla de la calidad humana de ambos. No es ningún secreto que Hande ha pasado por momentos muy difíciles, incluyendo la dolorosa pérdida de seres queridos. Y en esos momentos de duelo, de tristeza, de incertidumbre, Kerem ha estado ahí, a su lado. No de manera ostentosa, no buscando los reflectores, sino de una forma más discreta, más personal, más íntima. Kerem ha sido un apoyo, un hombro donde llorar, un confidente, un amigo incondicional. La forma en que Kerem ha sabido estar presente con discreción, con respeto, con cariño y con la empatía que solo un verdadero amigo puede ofrecer, habla mucho de la calidad humana que tiene. Es una persona que sabe valorar la importancia de la amistad, de la lealtad y del apoyo en los momentos más difíciles, en esos momentos en los que las palabras sobran y solo se necesita un abrazo. Y es que en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son efímeras y los egos son grandes, es muy valioso encontrar a alguien que te apoye incondicionalmente sin importar las circunstancias. Alguien que celebre tus éxitos y te brinde consuelo en tus fracasos. Y eso es precisamente lo que Kerem ha hecho por Hande. Ahora, ¿qué triunfo me refiero en el título? Pues bien, Hande Erçel ha estado trabajando arduamente en varios proyectos, demostrando su versatilidad y su talento. Y recientemente ha cosechado un éxito muy merecido. Por supuesto, no puedo dar detalles específicos, porque no quiero arruinarles ninguna sorpresa, ni revelar spoilers. Pero les aseguro que este triunfo ha sido muy significativo para ella. Ha sido un reconocimiento a su talento, a su esfuerzo, a su dedicación y a su crecimiento profesional. Ha sido la culminación de un trabajo constante, de una pasión por su oficio y de una perseverancia admirable. Y como era de esperarse, Kerem Bürsin ha sido de los primeros en expresar su alegría y apoyo. Las redes sociales se han inundado de mensajes de felicitación, de cariño y de reconocimiento. Y aunque
O hay una confirmación oficial de contacto directo, la comunidad de fans, que está siempre atenta a cada detalle, sabe que Kerem está feliz por ella, que está orgulloso de su éxito y que, de alguna manera, celebra este triunfo a su lado. Este tipo de triunfos, estas alegrías compartidas, son las que demuestran la verdadera esencia de una relación, incluso cuando el amor romántico ya no está presente. Es la madurez, el respeto y el cariño que trascienden cualquier barrera, cualquier circunstancia. Es la capacidad de celebrar los logros del otro, sin importar si ya no están juntos como pareja. Es importante recordar que aunque ya no estén juntos sentimentalmente, el respeto y el cariño entre ellos parecen persistir, y eso, en la industria del espectáculo, es algo muy valioso y poco común. Muchas veces vemos relaciones que terminan en rencor, en conflictos y en enemistades. Pero en el caso de Kerem y Hande parece haber una madurez, un afecto y un cariño que trasciende cualquier situación sentimental, que va más allá de cualquier rumor o especulación. La madurez es un ingrediente esencial en cualquier relación, y en este caso, se evidencia en la forma en que ambos han sabido mantener una relación de respeto y admiración, a pesar de los altibajos y de las diferentes etapas de sus vidas. Han demostrado que es posible seguir adelante, crecer individualmente y, al mismo tiempo, celebrar los logros del otro. Además, quiero destacar la importancia de no romantizar únicamente las relaciones amorosas. Es fundamental valorar la amistad, el apoyo y la lealtad que pueden existir entre dos personas, independientemente de si están o no en una relación romántica. La vida está llena de matices, de diferentes tipos de vínculos, y la verdadera felicidad a menudo reside en tener personas que nos acompañen en cada etapa, ya sea en la alegría o en la tristeza. La vida nos presenta retos, alegrías, momentos de gloria y momentos de dolor. Y tener a alguien a tu lado que te entienda, que te apoye, que te celebre, es un tesoro invaluable. La amistad, el cariño y el respeto son valores que trascienden cualquier relación romántica. La historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de esto. Demuestra que es posible mantener una relación de respeto y cariño después de una ruptura, y que la amistad puede ser un vínculo tan fuerte como el amor romántico. Kerem, con su actitud de apoyo y celebración, demuestra ser un gran amigo y una persona admirable. Y Hande, con su talento, su perseverancia y su profesionalismo, nos inspira a seguir adelante y a perseguir nuestros sueños, sin importar las dificultades que encontremos en el camino. Volviendo al tema del triunfo de Hande, me parece crucial destacar que este éxito es el resultado de mucho trabajo y dedicación. Hande ha demostrado ser una actriz talentosa, versátil y profesional, que se entrega por completo a cada proyecto que emprende. Su perseverancia, su pasión y su compromiso con su oficio han dado sus frutos. Verla triunfar es una alegría para sus fans, para sus colegas y para todos los que la admiramos y la apreciamos. Y por supuesto el apoyo de Kerem, aunque no sea público o mediático, es un gesto que habla mucho de su madurez, de su buen corazón y de su capacidad para celebrar los logros de la otra persona, sin importar si ya no comparten una relación romántica. Es un gesto que demuestra que la amistad y el cariño pueden perdurar, incluso después de una ruptura. En resumen, este vídeo es un homenaje a la amistad, al apoyo incondicional y a la alegría que surge al celebrar los éxitos de los demás. Kerem Bürsin ha demostrado ser un gran amigo para Hande Erçel, y el reciente triunfo de Hande es motivo de celebración para todos. Es un triunfo no solo para ella, sino también para todos aquellos que la apoyan, que creen en ella y que han seguido su trayectoria con cariño y admiración. Es un triunfo que nos recuerda la importancia de la amistad, del respeto y de la lealtad en nuestras vidas. Y finalmente este éxito de Hande nos invita a reflexionar sobre la importancia de perseguir nuestros sueños, de trabajar duro y de creer en nosotros mismos. Nos muestra que con esfuerzo, dedicación y perseverancia, podemos alcanzar nuestras metas y lograr el éxito que tanto anhelamos. La historia de Kerem y Hande nos enseña valiosas lecciones sobre la madurez, el respeto, la amistad y la capacidad de celebrar los logros de los demás. Nos demuestra que es posible mantener una relación positiva y afectuosa, incluso después de una ruptura sentimental, y que la amistad puede ser un vínculo tan fuerte como el amor romántico. Es un ejemplo de cómo dos personas pueden crecer individualmente, pero también pueden apoyarse mutuamente en sus caminos. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es una historia que nos inspira, que nos emociona y que nos recuerda la importancia de la amistad, del apoyo incondicional y de la alegría que surge al celebrar los éxitos de los demás. Una historia que demuestra que el amor puede adoptar muchas formas, y que la amistad es un tesoro invaluable.
Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes, análisis y mucho amor. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que se hayan emocionado con esta historia de amistad, apoyo y sobre todo, de mucho cariño. Si fue así, déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, saber qué temas les interesan, qué piensan sobre la relación entre Kerem y Hande, si creen que es un ejemplo a seguir y qué esperan del futuro de ambos. Cuéntenmelo todo. Quiero leer sus comentarios, debatir, compartir opiniones y crear una comunidad donde podamos disfrutar de nuestra pasión por las series turcas y el mundo de la farándula. ¿Qué les pareció la actitud de Kerem? ¿Creen que es un ejemplo de madurez y de buen corazón? ¿Qué esperan de los futuros proyectos de Hande? Déjenme sus comentarios. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna novedad. Recuerden que cada like y cada suscripción me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias, análisis, entrevistas y curiosidades del fascinante mundo de las series turcas y el mundo de la farándula. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de drama, romance y giros inesperados. Nos vemos.